Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimadas amigas y amigos? Una vez más en este domingo, esta vez en el programa La Entrevista de Agricultura. Y esta vez, antes de saludar a nuestra invitada, quisiera un poco hacer un resumen de lo que se decía, por ejemplo, el día jueves, en el diario El Mercurio. Gran controversia ha generado que el Ministerio de Educación advirtiera a las 45 universidades del sistema de admisión sobre recurrir ante la superintendencia si difunden los resultados de la última prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Contemplan datos personales y sensibles de los postulantes, los cuales están protegidos por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. No corresponde su divulgación con organismos externos al sistema de acceso, ni generar informes públicos acerca de los resultados, argumentó la cartera de Educación en un correo a las instituciones, remarcando que no se puede realizar estos análisis de los datos. Incluso esto lo impidió hasta en todos los medios de comunicación, lo que también es bastante inédito que haya pasado. Pero bueno, tenemos a una gran invitada. Ella es Mariana Elwin Oyarzún, profesora de profesión. Fue diputada por el distrito número 26, Comuna de la Florida, región metropolitana, para el periodo legislativo 94-98. Fue también ministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, entre 2000 y 2003, consejera regional de la región metropolitana entre marzo de 2014 y noviembre de 2016, y actualmente militante de Amarillos por Chile. Le agradecemos que esté hoy con nosotros en la Radio Agricultura a Mariana Elwin, a quien saludamos. ¿Cómo está, Mariana? Muy buenos días, muchas gracias por estar una vez más en la Radio Agricultura con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y feliz año. Igualmente, a todos los auditores también. Sí, olvidé yo. Un saludo también y un feliz año a todos los auditores de la Radio Agricultura que nos escuchan. Quisiera, Mariana, primero que usted de educación es una de las que más sabe. Sí. Y esto de la ley que prohíbe la protección, ¿cierto? Sí, yo ayer cuando vi esta amenaza de mandar a la superintendencia, dije, ¿en qué norma se basará esto? Y hoy entendí que era en esta ley de protección de los datos personales. Sí. Pero la verdad es que eso existe, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, los alumnos tienen que dar la autorización para conocer sus resultados en los colegios. Yeah. Pero estos son datos generales, no son datos personales. O sea, son 200.000, no sé cuántos dieron la prueba este año, pero el análisis se refiere a datos generales o a datos de establecimientos educacionales o de comunas o de nivel socioeconómico. No se refiere a los datos personales. Por lo tanto, es completamente absurdo, arbitrario, y yo creo que es contrario a la libertad de expresión esta amenaza. Y de hecho hoy día empiezan a salir los rankings. Y además, la importancia que tienen estos datos para hacer análisis, investigación. Entonces, no me cabe en la cabeza que un ministro de Educación diga que no se pueden analizar estos datos. O sea, uno puede no entregarlo a la luz pública, pero, no sé, de manera en que se pueda hacer un mal uso. Pero para investigación y efectos de analizar los datos, es absurdo que se haya dicho una cosa así. Ahora, y no solo el ministro, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, acoge la postura del bueno, ministro, yo creo que porque dice que esto es desde el año 2016. Bueno, es desde el año 2016 que efectivamente los alumnos autorizan el uso de sus datos en los establecimientos educacionales. Ya. Pero insisto, yo creo que la rectora está equivocada, porque estos no son el uso de datos personales, es el uso de los datos generales. Ya.
Y eso se hace, no sé, aplicando bases de datos, en fin, analizando esos datos para seleccionar cuáles son los mejores establecimientos, pero ahí no se está usando datos personales. Además que nunca ha sido así. Nunca, ¿Ah? o sea, nunca se ha hecho uso de datos personales públicos, nunca. O sea, salen los mejores niños, eso lo entrega el mismo gobierno, hace un desayuno. El presidente hace un desayuno, me alegro que lo haya hecho y ojalá se inmiscuyan más en el tema de educación porque las cosas no están bien. ¿No están bien? No, pues no están ¿Cómo bien. cuáles, por ejemplo, Mariana? Bueno, esta misma aplicación de la PAES, es el segundo año que se aplica, entonces no tenemos mucha base de comparación, pero quiero decir, se cambió la prueba para efectos de mejorar la interpretación de los datos y bajo también el argumento de que la PSU generaba sesgos y agrandaba las brechas. Bueno, hoy día, al menos las brechas entre los colegios particulares y los colegios subvencionados y municipales aumentó. O sea, los únicos que aumentaron su puntaje son, al parecer, los estudiantes que están en colegios particulares pagados. Y eso es súper complicado. Yo creo que eso no nos había pasado antes. O sea, también había variaciones, no eran tan comparables las pruebas, eso sí, y las variaciones afectaban a todo el sistema. O sea, había más movilidad en el uso de los datos, no sé, en sacar las conclusiones. Pero yo siempre digo, nos extrañamos mucho de estas brechas, y estas brechas existen porque existen en el sistema educativo y porque existen en la sociedad. Entonces, este es un termómetro, y el termómetro entonces va a dar cuenta de esas brechas que existen. Ahora, lo que hemos pretendido durante muchos años es que esas brechas disminuyan. En algún sentido, las pruebas internacionales mostraron que las brechas disminuyeron y que Chile mejoró hasta el 2012. Pero desde el 2012 en adelante estamos parados. Y lo más sorprendente es que desde el 2008 hasta el 2018 se cambió prácticamente todo el sistema educativo con la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión, la Ley de Carrera Docente, la Ley de Traspaso de los municipios, en fin, a los sistemas, a la creación de los sistemas locales, los servicios locales. Se aumentó también muy significativamente entre el 2012 y el 2022. Los recursos en educación aumentaron, se duplicaron los recursos públicos en educación y no hay impacto. Entonces uno dice, estamos en problemas. A propósito de eso, volviendo un poquitito atrás, usted dijo, desde el 2008 estamos parados. Desde el 2012. Del 2012. Las pruebas internacionales nos muestran que estamos estancados desde el 2012. Del 2012. Sí, y las pruebas nacionales más o menos también. Tenemos una especie de así también. Estamos estancados. Bueno, pero también yo voy a decir algo que es un poco fuerte, pero yo creo que en los últimos 10 años el país está estancado. Está estancada la educación, no se han resuelto los problemas de salud, no se han resuelto, no hemos avanzado. No hemos avanzado en resolver problemas. Y en educación no hemos avanzado a pesar de la inmensa cantidad de cambios que se han hecho. Y esos cambios han estado apoyados, por ejemplo, por quienes son hoy día autoridades en este gobierno. Esos cambios se impulsaron desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet y se impulsaron bajo el influjo de los movimientos estudiantiles, tanto del 2006 como del 2011. Sí. Y finalmente, toda la expectativa era que estos cambios iban a mejorar el sistema y lo iban además a hacer más justo, más inclusivo, la ley de inclusión.
No hay ningún resultado que lo demuestre. Es más, o sea, el fin de la selección en los establecimientos emblemáticos terminó con el, no, yo diría, con el único tránsito más expedito de movilidad social que tenía la sociedad chilena, de niños que tenían muy buenos rendimientos en sus colegios de origen y que tenían esta salida en liceos que eran muy buenos también, Sí. y que los ponían en los primeros lugares de la tabla, ¿ah? Y hoy día no están en los primeros lugares, están muy abajo. Entonces da un poco pena. Da un poco pena, porque como muy bien lo dice usted, no solo en la educación, sino que además en varias partes del sistema en Chile, O sea, de todo. no crecemos De económicamente, economía, claro. no tenemos mejor productividad. Este es un país que está estancado. Estancado. Y yo creo que en educación es muy urgente poner el foco en los aprendizajes, porque hemos tenido durante demasiados años el foco en la institucionalidad. Hemos cambiado leyes, hemos puesto plata, y sin embargo no hay ningún impacto, ningún impacto. Y creo... Es peor. Yo creo que el impacto, por ejemplo, de la ley de inclusión, hoy día la vemos, es negativo en términos de que la brecha entre particulares pagados y municipales y subvencionados se agranda. Se agranda. Ahora, ¿será que hay una ceguera ideológica del gobierno? Yo creo que son muy ideologizados. O sea, yo creo que por ejemplo, esta idea de prohibir que se publiquen los resultados Sí. por establecimientos, en fin, o que se analicen los datos, es bien totalitario, ¿eh? Y entonces tienen una mirada que es es dogmática, es dogmática. Entonces ponen mucho su foco en el sistema. Entonces el sistema, si cambia el sistema, van a mejorar los resultados. Bueno, hemos cambiado el sistema en gran medida y no mejoran los resultados. Entonces yo siempre he dicho, y me criticaron mucho, pero yo decía, mira, con cualquier sistema, y hay sistemas que son ultra centralizados y otros que son muy descentralizados, y unos que son muy públicos y otros que tienen mucho privado. Hay buenos y malos. Por lo tanto, no depende tanto del sistema, depende de cosas que, sin embargo, no hemos hecho. Por ejemplo, entregarle más autonomía a los establecimientos educacionales. Más autonomía. Más autonomía. O sea, hoy día, para hacer una salida pedagógica, hay que pedir permiso al ministerio, o hay que avisar al ministerio. ¿Y eso ha sido siempre o...? Ha sido siempre, no Ah, es una adicional. Sí, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, en el mismo currículum hay cosas que no le hemos puesto suficiente atención. Si uno quiere integrar asignaturas, por ejemplo, o cambiar el número de horas de clase, y tú dirías, yo quiero hacer mucho más biología y ciencia, o sea, ciencia, y quiero integrar la ciencia. Bueno, tienes que presentar un proyecto especial al ministerio y el ministerio te lo autoriza o no. Entonces, no, salvo que tú uses las horas, el plan de estudio con las horas que estipula ese plan de estudio, que tiene muy pocas horas de libre disposición. Ya, eso viene de atrás, pero de verdad que son las cosas que había que cambiar, y esas no se cambian, ¿eh? Entonces hemos puesto el foco en el sistema y no en cómo se hace para que las comunidades educativas puedan enseñar mejor, ¿eh? Y puedan hacer más innovaciones. Yo creo que hoy día los espacios para eso son muy pocos. Vaya, y nos ha pillado el primer tiempo, vamos a hacer una breve pausa, porque vamos a hablar un poquitito también de lo que ha pasado en Atacama, que eso ya es atroz. Pero hacemos una pausa muy breve
y ya retornamos. Mariana Elwin, este domingo en la entrevista del día. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en la Radio Agricultura, la entrevista de este domingo con Mariana Elwin, a quien le hemos pedido que nos acompañe para hablar de la educación, porque esta semana que ha terminado ha sido bien golpeada por el tema de la educación, la PAES y el hecho de que no se puedan, ¿cierto?, hacer estudios acerca de lo que fue esta vez lo que era antes la prueba académica. Hemos pasado por muchos sí. nombres. ¿Ah? Sí. Mariana, pero hay un hecho que se mantuvo por meses en Atacama. Los estudiantes de la región de Atacama además tuvieron los peores resultados a nivel nacional. Bueno, es la confirmación, es la evidencia de lo que importa asistir a clase. O sea, niños que han estado privados del servicio educativo, van con una desventaja impresionante. Y esta prueba lo confirma. Entonces son los peores. Y eso es algo irreversible. Es irreversible. O sea, esos niños se les mutilaron mucho sus oportunidades. Las personas van a encontrar sus causas en la vida, pero van a ir con un ala más corta. Wow. Van a ir con alas más cortas. Entonces es imperdonable. Es imperdonable. Pero ahí hay un problema también con los servicios locales de educación. Porque resulta que antes, o todavía tenemos mucho, la dependencia era municipal. Sí. Entonces hay alguien políticamente que es responsable el alcalde o la alcaldesa, porque tiene a su cargo la educación, la administra. Y entonces a ese alcalde, obvio que le interesa que los baños estén bien, porque si no tiene más crítica, sí, más cuestionamiento. Y hoy día cada vez los padres son más exigentes. Los servicios locales son como tierra de nadie. Entonces el ministro dice, no, es que no es competencia del ministro intervenir. ¿Quién interviene? ¿Quién es responsable político de los servicios locales? No hay. Son como una isla, una entelequia entre el Ministerio de Educación y los municipios. Porque son servicios públicos. Es un servicio público, pero sin responsable político. No hay responsable político. En el fondo no hay responsable político. Entonces el Ceremi dice, no, pues a mí no me compete, es un servicio. El ministro dice, no, a mí no me compete porque es un servicio autónomo del ministerio. Entonces, ¿quién es responsable? Y creo que, mire, la experiencia que yo tuve en el Ministerio de Educación, recuerdo que José Pablo Arellano tuvo en su gestión, él fue ministro antes que yo, un paro de profesores que duró un mes. Los municipios estaban a cargo de los profesores. Sí. ¿Pero qué hizo el ministro? El ministro intervino en esa huelga. De partida les cortó la subvención, dijo, no hay clases, no hay subvención. Por lo tanto, no hay sueldos. Acá siguieron pagándose los sueldos. Y los profesores, además de que no hacían clases particulares. No todos. Yo creo que hay muchos profesores que deben haber sufrido mucho con esto. Pero los ministros
sí tienen facultades y este ministerio las ejerció tarde y mal. De hecho, ayer leía que los profesores de nuevo se tomaron la seremía. Entonces, de Atacama. Entonces uno dice, o sea, esto está en tierra de nadie. Y en ese sentido yo sinceramente creo que hay que revisar bien. Lo cual no quiere decir que todos funcionen mal, porque hay algunos que están funcionando mejor que otros. Pero en estos resultados PAES, en relación al año pasado, los servicios locales estuvieron peor que los colegios municipales. Ahora, usted hablaba de privados del servicio educativo, estos jóvenes, ¿ah? Y que había profesores que hacían clases particulares. Supongo que a los mismos niños del colegio, pero en su casa y No a lo sé, eso mejor salió un reportaje un día Ujú. en qué hacían los profesores que estuvieron 3 meses sin clase. Y había profesores que se preocupaban de sus alumnos, no sé si cobrarían, a lo mejor no cobraban, y sería muy valioso. Pero la verdad es que yo creo que ahí hay que modificar la legislación. En el proyecto del Consejo Constitucional se planteaba la obligación del Estado de garantizar siempre el servicio educativo. Eso significa que tiene que garantizar que el servicio educativo se cumpla, aunque haya huelga, aunque haya emergencia, no sé, el tipo tiene que garantizarlo el Estado. Eso creo que es una buena medida, debiera Claro, porque tiene que tener aplicarse. alguien que por último responda, ¿cierto? Bueno, el O Estado tiene que responder por garantizar el derecho a la a la educación y ahí se educación. está vulnerando el derecho a la educación de 30.000 niños, no sé cuántos eran. Claro, y ahora, estos servicios están reemplazando a las municipalidades, ¿cierto? A los Claro, colegios a los colegios municipales, ¿no? municipales, La sí. idea es que se acaben los colegios Claro, que todos se municipales agrupen en estos servicios en estos locales. servicios locales. Pero así como van, O sea, por eso hay que hacer las evaluaciones correspondientes. Creo que se han hecho, pero no se sabe mucho. Yo creo que hay muy poca transparencia también. Y aquí también cuando el ministro dice no se pueden analizar los datos, nos está diciendo, el único que puede analizar los datos somos nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. Y de verdad que yo creo que eso es un gran error. Aquí hay opacidad y esa opacidad le hace mal a la democracia. ahora, yo le diría que, a ver, es un tema tan fuerte, ¿ah? Tan fuerte porque estamos hablando, como usted bien dice, de un servicio de educación público, ¿cierto? En niños que están quedando a futuro, van a tener que solitos tratar de salir del tremendo problema. Ojalá que alguien los pueda ayudar también. Pero esto viene de atrás, porque Sí, estos servicios locales de educación pública no partieron ahora en este gobierno, ¿no? no, pero se están implementando gradualmente. Gradualmente, sí. La ley, yo le voy a decir, la ley creo que es del 2018, 2018. del 2000, Ley General de Educación. El traspaso de los servicios es del 2016. 2016. Y empezaron a traspasarse gradualmente. Entonces, Gradualmente. como para ir implementándolo un poco como fue la justicia penal, ¿no es cierto? Ya, Que sí, se de fue acuerdo. y se fueron haciendo los ajustes hasta que terminó. Pero aquí se está viendo que tiene problemas y habrá que revisarse. Y entiendo que este año no van a ingresar todos los servicios locales que correspondía el 2024, sino que algunos solamente. Ya. Entonces, los traspasos han sido muy conflictivos entre los municipios y los servicios locales. Han sido conflictivos porque los municipios también a veces han abultado sus plantas y han querido traspasar más de lo que el servicio necesita. Ahí hay un problema también que hay que ver. Pero yo, para mí, modo de ver, el problema principal de los servicios locales es que no hay nadie que tenga la responsabilidad política. Una cosa es la responsabilidad
gerencial, el director del servicio local, pero responsabilidad por ese señor no le va al cargo en una elección. Y creo que la responsabilidad política siempre es muy importante. ¿Y estos servicios locales, quién los maneja desde el punto de vista económico? Porque no tienen partida presupuestaria en el presupuesto y desde partida que tiene que ver con la cantidad de alumnos, etcétera, pero tienen una partida así como adicional. lo hacían los municipios. Sí, pero tienen más recursos que lo que tenían los municipios. Más recursos. Sí, no sé cuánto es, pero hay un estudio reciente, y hace poco di una presentación de Carlos Williamson que mostraba que hay un fondo importante, pero está muy centralizado también en Santiago, que es adicional a lo que reciben por subvención los servicios locales. Porque el sistema en Chile es que se recibe subvención por alumno. Los municipios reciben algunas otras agregados de recursos vía convenios de gestión. Pero acá los servicios locales tienen un presupuesto especial para su implementación. ¿Y las inversiones, Mariana, en términos generales, han aumentado? O sea, la inversión pública en educación ha aumentado muchísimo. Entre el 2012 y el 22 aumentó un 52%. Un 52%. Sí, el problema es que la mayor parte de esa inversión se la lleva la educación superior con el tema de la gratuidad. La ley de gratuidad es del año 2016 también, entiendo, no me acuerdo bien. Por ahí está. Pero por ahí, carrera docente, déjame ver aquí porque los tengo. Pero en fin, entre el 2013 y el 2022 aumentó un 52% real, llegando a representar casi el 25% del PIB, el gasto en educación pública. Y las reformas en esos años establecieron la gratuidad completa del sistema escolar. Antes había financiamiento compartido, hoy día quedan algunos colegios, pero son muy pocos. El 90% de los colegios es gratuito. Y se inició la gratuidad en la educación superior. Lo complicado es que, por ejemplo, el 2020 el Estado gastó un 47% más en educación superior respecto de la educación escolar. O sea, los recursos van fundamentalmente a la educación superior. Y un 18% más respecto del gasto en jardines infantiles. Este es un dato de Acción Educar sobre el gasto público el año 2021. Es bien complicado porque todo indica, toda la evidencia, la investigación indica que la inversión más rentable es en la educación inicial, o sea, los primeros años de vida de los niños. Sin duda. Y nosotros hemos tenido muchos obstáculos, o sea, aquí se ha optado por beneficiar a estudiantes de la educación superior, lo cual es bastante regresivo. Si uno invierte en los primeros años de vida, eso da, o sea, si nosotros hubiéramos hecho una inversión grande en los últimos años en educación inicial, también con apoyo pedagógico a las educadoras, a los técnicos, en fin, a los establecimientos, yo creo que nosotros tendríamos otro nivel, o sea, estaríamos mejorando. Hay un programa que tuvo mucha importancia, que fue el Chile Crece Contigo, que fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ese programa era muy notable y sin embargo se desinfló. Incluso en el segundo gobierno de Michelle Bachelet uno pensaba, hoy se va a retomar con fuerza esto, y no se retomó. Y se pusieron las prioridades de los jóvenes que hicieron las manifestaciones estudiantiles. Esas fueron las prioridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y no el Chile Crece Contigo, igualar la cancha con los niños más pequeños, etc. Y después vino la crisis de octubre. Sí, pues el 2019. El 2019. Y el 2021 la pandemia. La pandemia. Con Y la pandemia también afectó mucho a los estudiantes, por supuesto, ¿no? y hoy día lo estamos viendo todavía. O sea, de verdad que yo creo que es verdad que se perdieron hábitos de estudio,
disciplina, autocontrol de los estudiantes. Los profesores también, hay un deterioro psicológico de esos años que yo creo que que es una cosa bien generalizada. Las personas estamos con menos resistencia a la frustración. Yo creo que ahí hay un tema que se ha conversado mucho, se ha hecho menos, pero yo creo que hay bastante conciencia, como por ejemplo la violencia ha crecido y coincide con el crimen organizado que por primera vez lo vemos en Chile con tanta fuerza. Teatro, ¿eh? Eso es muy brutal y los establecimientos educacionales se resienten con esto mucho. Hay muchos establecimientos en sectores más vulnerables o sectores que hay muchas bandas delictuales o hay crimen organizado en que los jóvenes están involucrados en estas pandillas y en estos... O sea, también están metidos en esto, algunos. Claro, o sea, yo siempre digo, la mayoría de los jóvenes y la mayoría de las familias está poniéndole el hombro. Sí. Pero hay una minoría que se ha agrandado y que es muy disruptiva en un sistema educativo y que los colegios no tienen las herramientas para manejarlo. O sea, si tú tienes en un colegio 5, 6 niños, 10 niños que están... que tienen conflicto con la justicia, algunos de ellos en libertad vigilada, otros que han estado detenidos y que han salido, otros que tú sabes que están en bandas delictuales, otros que tú sabes que sus familias están involucradas en actos o en tráfico, en fin, o que tienen sus papás presos. Bueno, es muy complicado trabajar o sea, se puede, pero es muy complicado, es muy difícil. Y esto, Mariana, es aparte de lo que fue, ya el año pasado, hablemos del 2023, de lo que fue parte de los establecimientos emblemáticos algunos, sí, no tan emblemáticos, sí. En que estuvieron por la Alameda del Instituto Nacional, incendio, el Luis Campino. Es otro fenómeno, ¿eh? Porque el fenómeno de los liceos emblemáticos ha sido mucho más político, sí. De grupos anarquistas, un poco eso que se han tomado todo el establecimiento. Semana, sí, muy brutal. Yo no sé si algunos perdieron el año, porque... Sí, ahora... sí, yo creo que, pero es un fenómeno distinto porque como digo, es más político. En otros sectores el problema es seguridad, es como crimen organizado instalado en las poblaciones. Es muy, muy complejo, muy difícil. Este otro también es complejo, no digo que no. Y de hecho, ha tenido por las cuerdas estos establecimientos educacionales. Ahora sí quiero, como me gusta... rescatar las cosas positivas. Yo he tenido una experiencia bien interesante con el Instituto Nacional. A propósito de la Fundación Elwin, sí. Unos jóvenes se contactaron con la Fundación y dijeron que querían ir a conocerla. Y entonces tuvimos un encuentro con esos jóvenes en la Fundación. Y fueron profesoras y fueron jóvenes que eran del centro alumno. Y fue muy positivo. Y después a mí me habían invitado antes, y yo no había podido ir, y había ido un hermano mío a un foro sobre los 50 años del golpe militar. Mi hermano fue. Y estaba Eduardo Artés, pero fue muy bien organizado y fue un buen foro. Y yo después me invitaron a un foro sobre el tema constituyente, de la constitucional. Y fui. También uno va y dice, oye, ¿iré o no iré? También me habían invitado a la Gloria Hood. Yo llamé, hablamos con la Gloria Hood, ¿no? Y dijimos, sí, tenemos que ir. Y fuimos. Y fue un estupendo foro. Entonces... Y hay jóvenes, por ejemplo, que han ido a pedir libros a la fundación
y después van a devolver el libro. Entonces, el Instituto Nacional también está estigmatizado por estos grupos, pero hay grupos de jóvenes que tienen conciencia ciudadana, que tienen motivación. Hay un centro un centro de arte que es muy bueno en el Instituto Nacional y que ha tenido muchas actividades y actividades abiertas. Entonces creo que hay que poner el foco ahí y Claro. hay que ir aislando, y creo que eso se está logrando en el Instituto Nacional. Está avanzando en ese sentido. Pero qué buena noticia, ¿eh? Qué buen dato, estimados auditores. Mariana Elwin con nosotros este domingo en la Radio Agricultura, la entrevista del día. Recuerden, se repite también a las 2 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa de nuevo y ya regresamos. Espérenos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en la Radio Agricultura, hoy domingo, con Mariana Elwin, quien nos está hablando de educación. Ya lo dijimos al comienzo, ¿cierto? Mariana Elwin, profesora de profesión y además ministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Pero la quiero sacar unos minutitos del tema de educación, que a lo mejor va a entrar igual, sí. Pero quiero que además me cuente, Mariana, cómo ve usted el país, cómo ve la situación política, porque hoy día uno escucha, no tengo nada, yo con mucho respeto lo voy a decir, uno escucha a los senadores, a los diputados, a los ministros de Estado, y vaya que no se llega a acuerdo prácticamente en nada. El gobierno también está pasando por un momento difícil porque no ha podido avanzar en nada tampoco, y tiene algo que ver en eso también el propio gobierno. Es una opinión mía, pero yo quisiera que usted nos cuente, digamos, ¿cómo ve esto? Bueno, mire, mal de muchos dicen que es consuelo tonto, pero este es un fenómeno más allá que lo que estamos viviendo en Chile. O sea, sí. Nosotros miramos nuestro espacio y nos importa este espacio y queremos mejorar esto. Y aquí también hay problemas específicos que yo creo que si se hicieran algunos cambios, por ejemplo, en el sistema político, como poner un umbral para que no haya la cantidad de partidos políticos que hay en el Congreso, ni la cantidad de díscolos independientes. Sí. En fin, yo creo que las cosas podrían ser más colaborativas entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero ayer escuchaba una entrevista a Michael Sandel, que no sé, un profesor de Harvard, hablando sobre estos mismos temas y también una sociedad en el cual hay un descontento muy grande de la ciudadanía con los políticos. Con sus autoridades. Y es verdad, yo creo que hoy día el nivel de la política se ha deteriorado mucho, la calidad de la política se ha deteriorado mucho. Y eso no es bueno en un país. Los debates son cortoplacistas, hay mucho individualismo, hay revanchas de corto plazo, hay venganzas. Entonces, si ustedes hacían esto, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y pues con este gobierno no cuesta nada, porque resulta que ellos están haciendo exactamente lo contrario de lo que decían. Entonces los otros les dicen, pero ahora están diciendo esto y nosotros no les vamos a aceptar. Entonces es muy complicado lo que estamos viviendo y con la influencia que tienen las redes sociales, etcétera. Yo tengo expectativa en términos de que, o sea,
igual nosotros con el gobierno que tenemos, que yo creo que no es un buen gobierno, pero en otros países latinoamericanos ha habido gobiernos de similares características y han literalmente terminado con la democracia. O sea, podemos ver lo que pasó en Argentina o terminado con un país gobernable, con un país, hoy día Milei es la respuesta a un deterioro de un mundo estatista que cooptó todos los espacios y que terminó en una crisis brutal. Yo creo que Chile, o sea, el presidente tiene un sentido de Estado, lo tiene. El mismo hecho de haber ido a la transmisión del mando De Milei. y lo ha mostrado en muchas oportunidades. El problema es que no es persistente. Y creo que nosotros lo que Chile requiere es un tipo de liderazgo que, diciendo las cosas que él dice vamos a buscar acuerdos, sea congruente lo que hace con ese discurso. Porque cuando tú dices, mira, no queremos más portazos que nos dé la oposición, pero al día siguiente o al lunes siguiente, después del plebiscito, resulta que la ministra del Trabajo presenta una indicación sustitutiva que quedan todos, esto nos están presentando, pero ¿qué es esto? Con una manga que salió, con un conejo que salió bajo la manga, con este porcentaje que iba a ir en favor del empleo de las mujeres. Sí. Entonces uno dice, no, o sea, se requiere de un liderazgo que sea consistente del presidente de la República, que irradie hacia abajo. Yo creo que los presidentes tienen una gran influencia en el tono y el tono del presidente marca mucho el tono de sus colaboradores, pero también el tono del país. Pero cuando él a cada rato se sale con un gallito porque no sé, impulsivo o es muy joven, no sé si es solo problema de juventud, pero yo echo de menos eso. O sea, decir que cuando uno dice queremos acuerdos, efectivamente se busquen esos acuerdos. Y también que eso se transmita a su gente, porque, por ejemplo, en los temas de seguridad. Los temas de seguridad, el presidente dice, mire, hemos aprobado un montón de leyes, qué bueno. Eran leyes que debían haberse aprobado mucho antes y ellos las atajaron, digamos eso. Y hoy día las aprueban, pero no las aprueban con el apoyo de toda su gente. O cuando se dice, mira, en seguridad tenemos que dar signos claros y no hay vamos a perseguirlos hasta que los encontremos. Sí, pero tú no le puedes además dar una pensión de gracia a una persona que está condenada por haber atacado a un carabinero. Entonces, son demasiadas esas contradicciones que pueden ser pequeñas, pero que hoy día se saben y las redes las explotan, y hace que el gobierno quede como en muy mal pie. O un indulto. O en los indultos, ¿no es cierto? De que un indultado aparece ahora en un caso de secuestro, cuando a él se le dijo, él dijo, no, esto es para la paz social, esto es para también es para, no son delincuentes, no son jóvenes delincuentes. Bueno, al final, no sé, yo creo que él no lo sabía, pero actuó con ingenuidad y tiene que ponerse más por encima. Yo creo que hay una gran responsabilidad del presidente de la República en el tono. Si quiere una cosa menos confrontacional, el tono de él tiene que ser congruente con el tono de sus ministros y tiene que ser congruente con las acciones que se lleven a cabo. Sí, porque en la noche que terminó el plebiscito, es cierto que él habló, estuvo bien, estuvo muy bien. Muchas veces él está bien. Pero al día siguiente, como tú bien dices, en la mañana, tiró para todos los lados, digamos. Claro, el otro día me tocó participar en un foro en que expuso el ministro de Hacienda sobre el pacto fiscal.
y este pacto fiscal que se ha trabajado con los partidos, y hay bastantes acuerdos en muchas cosas, en la Sí. permisiología y en Sí. muchos temas, y en el tema del litio, y en el tema, había muchos acuerdos, no completamente, había cosas importantes que no estaban acordadas, pero había ahí un terreno que, entonces él preguntaba al final, yo me pregunto, ¿por qué esto podría no ser aprobado? ¿Y por qué esto tendría que recibir un portazo? Y a mí me parece que el gran problema es político. O sea, porque cuando llevan esto al aterrizaje al Congreso Nacional, tenemos un sistema que no está dando el ancho para, con esta cantidad y dispersión de partidos y en fin, también la calidad de los debates, en fin. Pero por otra parte, porque ellos no son capaces de afirmar estos acuerdos en el Congreso Nacional o donde se corta el queque. Entonces, hay una falla política. Entonces, por mucho que se quiera crecimiento económico y mayor productividad y aprovechar las oportunidades que Chile tenga y que estemos todos empujando ese carro, pero si no tenemos una mejora en la calidad de la política, vamos a seguir estancados. Y la verdad que hay cosas que sirven de ejemplo. Por ejemplo, y la redundancia, en la semana uno de los partidos del gobierno, que parece que es uno de los más chicos, digamos, que es un poco, le pasaron la cuenta al gobierno porque no tiene ningún ministerio, ninguna subsecretaría, ni nada, solamente hay 3 diputados, 3 o 4 diputados, que están apoyando las cosas del gobierno. Pero le pasaron la cuenta ¿en qué? En que van a votar, yo supongo que a lo mejor el gobierno logra llegar a acuerdo con ellos, pero van a votar a favor de la acusación contra Es una acusación que es revanchista. Mira, en un sistema presidencial, el presidente define, o sea, que las acusaciones políticas no corresponden. Sí. Y esta es una acusación que no es política. Entonces, no hay causales. Ayer leía a un abogado que es una persona más bien de un sector más bien de derecha, Sí. que dice, esta acusación, como casi todas, no han correspondido. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estar en esta trinchera que lo único que hace es desconcertar a la gente, es decir, pierden el tiempo, etcétera? Pero hay otro caso que es mucho más dramático, el tema de la ISAPRE. Entonces, al final, el gobierno no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en si dejar caer la ISAPRE o salvar la ISAPRE, salvando a los usuarios de las ISAPRE Sí. y los usuarios públicos de las ISAPRE, porque no es salvar las ISAPRE, es salvar a las personas que están con cáncer, que tienen tratamientos largos y que se quedan sin su ISAPRE, o a las personas del sector público que se atienden a través de clínicas privadas. Bueno, eso va a significar la caída de clínicas, etcétera. Todo el mundo lo ha dicho. ¿Cuántos meses? Ahora, de partida, esa sala de la Corte Suprema, yo creo que no ha actuado bien, porque en la práctica está legislando. Y está, de un caso particular, está sacando una decisión general. Eso no corresponde a la Corte Suprema. Sin embargo, esto lleva demasiados meses y no se ha podido llegar a un acuerdo. Los expertos están con un acuerdo. Lo mismo pasó en la constituyente. O sea, los expertos se pusieron de acuerdo, pero los políticos no pueden. Entonces, ¿por qué no le hacen caso a los expertos? En este caso, yo no digo que siempre haya que hacer la política y los expertos tienen que conversar también, pero aquí la política está trancando todo. No, y hay algunas clínicas, no voy a mencionar ninguna, pero y no son todas, que ya el reembolso le están diciendo a los pacientes, no, aquí paga el total y usted pide a la SUSAPRE que le haga el reembolso.
Ya no, porque siempre lo estaban No, haciendo claro, las clínicas. claro. Pero hay muchas que ahora dicen, no, aquí tiene que pagar completo. Claro. Y usted Después vaya y arréglese con su ISAPRE. sí, sabe. Y Sí. como bien decías, Sí. la ISAPRE están Sí. en un problema serio. Sí, y uno no dice que no haya responsabilidad de la ISAPRE. Sí, claro que hay responsabilidad de Sin la duda. ISAPRE, pero los gobiernos no están para darse gustitos, están para mejorar los problemas, están para resolver, para poner soluciones. Y no decir, bueno, aprovechemos con esto, sacar la ISAPRE ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Tienen alguna propuesta alternativa? No la tienen. No la tienen. Mariana, Ya. no sabes el gusto de tenerte aquí en la Radio Agricultura, en este programa, en esta entrevista, que ha sido buenísima. Te agradezco mucho tu presencia, el que hayas respondido bien a nuestra invitación. Y como siempre, la Radio Agricultura queda abierta para ti, para usted, porque yo siempre No, trato sí, y que nos Ya. podamos ver en otra oportunidad también. Listo, muchas gracias, Ha sido sí. muy, pero muy buena todo lo que has dicho. Gracias. Y los auditores, sin duda, que así también lo están en este minuto comentando. Así que Gracias. muchas gracias. Ya. Gracias también a todos los auditores, amigos y amigas que están en la sintonía de Radio Agricultura. Recuerden, y quizás pueden pasar el dato incluso, a quienes no han tenido tiempo hoy en la mañana, que a las 2 de la tarde del domingo también se repite esta entrevista. Así es que un ratito más la pueden ver también. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo.